Discípulos en Proceso, un espacio donde buscamos crecer con la guía de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y crecer juntos. Bienvenidos todos al capítulo 4 de Discípulos en Proceso. Estamos aquí corriendo de un lado para otro y ya se nos va el wifi, pero aquí estamos. ¿Sí? Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente, ya cuatro que apenas van saliendo poco a poco. Y ese es el tema de hoy, oración más que palabras. Mimi, bienvenida. Armando, bienvenida, mi esposa. Nosotros somos Discípulos en Proceso y hoy tenemos una invitada a la cual yo, al igual que todos, los que han estado con nosotros, los queremos mucho, los respetamos mucho. Hola, buenas noches. Bueno, tengo el honor de presentarles a nuestros invitados y el día de hoy está con nosotros la presbítera Mireya Belmonte. Ella es presbítero desde hace 21 años de la Iglesia Príncipe de Paz en Morelia, Michoacán, y también en algún tiempo ella fue presidenta de DNI, que tenía, como sabemos, DNI ha cambiado de nombre muchas veces. Creo que ya no era DNI cuando ella estuvo de presidenta, pero ella también ha estado de presidenta en Discipulado Nazareno Internacional, y para todos los del distrito, ella siempre es una gran bendición y la queremos mucho. Que Dios le bendiga. Bienvenida, hermana Mireya. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Yo también los quiero mucho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy es oración, más que palabras. Y queremos tratar algunos puntos. Primero, el más sencillo o a lo mejor más difícil de explicar, porque tenemos que abordarlo, yo creo, desde un punto muy personal. ¿Qué es orar? Bueno, yo quisiera empezar, tomar la palabra. Para mí la oración ha sido muy significativa. Creo que es la que más he usado en mi vida cristiana y es donde yo he encontrado paz, refugio. Es donde yo puedo plasmar mis necesidades, mi gozo, pero también mi alabanza. Hay veces que no tengo palabras en mi boca, pero abro un salmo y lo leo como una oración de alabanza, porque mi mente pues es limitada, pero yo veo la palabra de Dios y la abro y la hago como una oración. Para mí eso es orar, acercarme a Dios, o sea, como abrirme a lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Puede ser alguna necesidad, puede ser alegría, gozo, tristeza también. No reclamo, he aprendido a no reclamar, sino como a preguntar y derramar o dejar más bien mis dudas, y no en un son de reclamo, sino ¿qué hago? O sea, ¿por qué está pasando esto? No como exigir una explicación, sino queriendo comprender, que Dios me dé esa sabiduría para comprender lo que está pasando. Y es una de las cosas que he practicado, a lo mejor no sé orar, pero es un momento especial para mí con Dios, es acercarme a Él y abrir mi corazón y expresarlo, aunque yo sé que Él conoce mis palabras y conoce mi corazón, pero es un momento especial que no cambio y que gracias a Dios lo puedo hacer, y es una necesidad también para mí el orar. Orar es derramar nuestra alma delante del Señor. Es derramar nuestra alma delante de Dios. Y como nosotros sabemos, pues la práctica de la oración no es privativa o única o exclusiva de los cristianos, se practica en todas las religiones. Pero aquí lo importante es que oramos al único Dios verdadero, que sí tiene oídos y nos escucha. Y la oración también para mí es el lenguaje de la dependencia. La gente que tiene ensoberbecido el corazón no ora porque piensa, ¿verdad?, que por sus fuerzas, por sus influencias, por sus conocimientos, sus recursos va a poder hacer las cosas. Y los hijos de Dios, los cristianos humildes, buscan a Dios en oración porque saben que dependen de Él, no dependen de sí mismos, sino de Él. Entonces, para mí la oración es el derramar nuestra alma delante de Dios, y es el lenguaje de la dependencia, no de la autosuficiencia. Así que orar es tener una plática con Dios, es hablar con Dios,
expresarle el sentir de nuestro corazón, de nuestra alma, sea en alabanza, sea en adoración, sea en intercesión, en confesión, pidiendo perdón, pero siempre, siempre la oración es el lenguaje de la dependencia que tenemos de Dios. Generalmente creemos que la oración debe de ser en cierta manera. Muchas veces se nos ha educado o en cierto lugar y en cierto momento nada más, ¿no? O incluso hasta en cierta posición también. Y como bien han dicho, han comentado, dentro de ese lenguaje de dependencia es una expresión de confianza, ¿no? Una expresión de confianza en la cual pues podemos acercarnos así tal cual en el momento que sea, bajo la circunstancia que sea, la hora que sea. Y en lo personal les comento, yo ahora en los años que hemos estado colaborando acá en el pastorado, ha habido situaciones en las que busco ese tiempo de oración y a veces es sentarme frente ahí solo en la iglesia, me gusta mucho. Tengo llave, abro, cierro y me siento y a veces me siento así en silencio y me pongo a Señor, pasa esto, aquello, y a veces me quedo callado porque me gana, no sé, el sentimiento, me gana el cansancio y por qué no hasta la frustración o impotencia de ciertas cosas que pasan, ¿no? Pero el momento de buscar ese encuentro, esa cercanía con Dios, cambian muchas cosas dentro de mí. Entonces, orar, pues yo agregaría ahí como que es esa dependencia libre de acercarte a Dios en tu propio lenguaje y sabiendo que Él lo va a conocer y lo va a interpretar de la mejor manera, ¿verdad? De la mejor manera. Yo creo que hasta nos sorprenderíamos porque nos entiende más de lo que nosotros mismos nos conocemos a nosotros. Claro. Yo agregaría, perdón, honestamente, ¿no? Porque ¿qué le puedes decir a Dios que Él no sepa de ti? A lo mejor oras en voz alta y tratas de usar tus palabras, las domingueras, que a lo mejor no te salen tan bien, pero tú no las usas, ¿no? Pero ya cuando estás tú en tu oración privada, pues Dios, ¿qué te puedo decir? Tú sabes cómo estoy, cómo me siento, y no nada más es yo hablo, sino que en la misma oración Dios pues nos da respuesta, ¿no? A lo mejor no es porque nuestro problema se solucionó, no es porque dejó de llover porque yo quería que dejara de llover, pero Dios nos da tranquilidad, nos da paz, nos hace sentir, te estoy escuchando y confía en mí, todo está bien, ¿no? Entonces, es esta conversación honesta en donde podemos, como el juego ese donde se ponen de espaldas y te dejas caer, sabes que Dios siempre te va a sostener. Entonces, eso también es muy padre dentro de la oración, ¿no? Que Dios siempre te va a atrapar y está ahí para nosotros. Lo que queremos de alguna manera transmitirles de la importancia de la oración, cercanía, ese lenguaje de la dependencia. Me gustó mucho eso que dijo la hermana Mireya, ese lenguaje de la dependencia, de confianza, de que, como bien decía Mimi, aunque usemos las palabras que domingueras o no domingueras, pero es esa conexión que necesitamos todos los seres humanos. Hay una compañera de trabajo hace tiempo me dijo, platicando sobre cosas de espirituales, me decía, oye, pues enséñame a orar, ¿tú qué sabes? Dice, porque yo no sé, dice, yo no sé, a mí dame la oración y yo la leo, así me decía, dame una oración y yo la leo. Dice, pero la voy a leer con el corazón, pero yo no sé orar, así me decía, enséñame, a ver, enséñame. Y precisamente yo creo que ahí radica la diferencia entre orar y rezar. Yo le decía a mi compañera, mira, yo te puedo dar una oración y te puedo decir una oración para que te vaya bien, supongamos. Pero aquí lo que es importante es que Dios sepa lo que tú sientes. Que tú le digas, sabes que yo siento esto, pero ¿cómo crees que le voy a decir yo a Dios con mis propias palabras? Así me dijo. ¿Tú crees que me va a escuchar a mí? Tú que vas a tu iglesia, así me dijo, tú que vas a tu iglesia y estás más cerquita de Dios, a ti sí te escucha. Entonces tenemos de repente esas creencias, ¿no? Y yo le dije, mira, aprendamos primero que Dios está dispuesto a escuchar al que sea.
a quien quiera acercarse, Amén. a quien quiera, como se sienta, como sea. Pero tú crees que, así me dijo, mi hijo, ¿tú crees que me va a escuchar a mí tantas cosas que he hecho a ti y a mí, a todos? Le digo. Porque esa precisamente es la misión de la oración, acercarnos a Dios, así como somos. Y es lo que queremos dejar a ustedes, buscar ese refugio, ese consuelo, esa fuerza, expresar esa alegría y tener ese tiempo en el cual podamos disfrutar esa paz con Dios, porque las tormentas de repente son muy fuertes, somos pasajeros aquí en esta tierra y conforme pasan los años nos vamos dando cuenta que somos más frágiles cada día, Ujú. pero cuando nos acercamos a Dios, creo que la perspectiva cambia y la actitud cambia porque vamos aprendiendo a usar ese lenguaje y aprendiendo a vivir ese lenguaje de la dependencia, ¿verdad, hermana Mireya? Creo, ¿verdad? Que los cristianos oramos porque sabemos que orar cambia las cosas. Y esa frase también me gusta mucho. Orar cambia las cosas de tal manera, ¿verdad? Que a medida que uno lo va haciendo, ¿verdad? También uno va aprendiendo a orar y va aprendiendo a pedir. Y la diferencia para mí, ¿verdad? Básica entre orar y rezar, ¿verdad? Es que cuando oras tú estás abriendo tu corazón a Dios, mientras que un rezo es algo repetitivo, repetitivo, repetitivo. Eso es rezar, estar repitiendo, 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 no sé por cuántas vueltas, ¿verdad? Y misterios, todo es un misterio para mí. Es un misterio. Pero el orar, pues, es expresarle a Dios el sentir de mi corazón, ¿verdad? Y no lo hago como algo repetitivo, sino como una necesidad de mi corazón enamorado, ¿no? De Cristo. Mientras que, vuelvo a repetir, pues el rezar es una repetición y no son mis palabras, no es mi sentir, no tiene nada que ver, ¿verdad? Con las circunstancias que yo pueda estar pasando en ese momento, es simplemente una repetición de algo que se le ocurrió a alguien más, ¿no? Entonces, orar es abrir nuestro corazón delante del Señor. Esa sería para mí, ¿verdad? La diferencia básica entre orar y rezar. Me gusta mucho lo que dice la hermana, porque creo que eso nos faltaba mencionar, que la oración puede cambiar las cosas. Yo me pensaba que realmente el acto de orar es como una interrupción cósmica muy chistosa, ¿no? Porque como, si lo pensamos fríamente, como nosotros humanos insignificantes nos atrevemos, dice verdad Hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, pero Mm. qué atrevimiento, ¿no? La idea de nosotros meternos al trono, hasta el trono y poder hablar, pero tenemos esa capacidad y no es nada más una autoterapia, ¿no? Para hacernos sentir mejor acerca de que está lloviendo, sino oramos con fe de que Dios tiene toda la posibilidad de hacer que deje de llover. Y pues Amén. como les dice, ¿verdad? Cuando los discípulos le dicen a Jesús, no les enséñanos cómo orar, sino enséñanos a orar. Y lo que les dice es, cuando ustedes oren, oren como los gentiles que piensan que por sus vanas repeticiones se han escuchado. Entonces el problema no es tanto las repeticiones, sino que las repeticiones son vanas, ¿verdad? Porque si las repeticiones dependen de nosotros, pues no hacen nada, pero cuando son con un corazón sincero y dirigidas a la persona correcta, que es Dios, entonces no dependen de nosotros, sino de Dios. No es de lo que oramos, sino a quién oramos. Y por eso no para hacer sentir mal a las personas que rezan, porque hay personas que lo hacen con todo su corazón y probablemente, de hecho, estoy seguro que Dios los escucha cuando se hace con un corazón. Y hay quienes oramos, nunca jamás repetimos la misma oración y lo hacemos de una manera mecánica y sin sentido, y yo creo que esa oración tampoco la escucha Dios. Yo creo que ese es el punto importante, ¿no? La garantía de que Dios escucha desde el corazón.
Y algunos, como les comentaba mi compañera, no saben hacerlo, pero igual a lo mejor su oración o su rezo salió de lo más profundo de su corazón y Dios lo escucha. Y así como muchas de nuestras oraciones que a veces los que nos decimos cristianos decimos o no le damos la importancia que es lo que acabas de decir, Armando. La oración es esa puerta abierta para estar frente al creador de todas las cosas y lo hacemos a la ligera. Y tal vez no hemos comprendido esa tremenda importancia de que la oración es eso, es estar frente al creador de todas las cosas, el que puede mover todas las cosas, el que cambia todas las cosas, el que de él mana la vida. Y creo que precisamente pues es eso, ¿no? Estar conscientes de que la oración nos acerca a la vida que es Dios, al generador de vida, al creador de vida, que debemos tener tener siempre en cuenta que Dios escucha el corazón de corazón a corazón, en pocas palabras, o sea, entiende nuestro corazón y aunque no sepamos orar así con las palabras más bonitas o a lo mejor, pero Él cuando se genera de nuestro corazón a su corazón, Él lo toma y hace lo que tiene que hacer en nosotros. De ahí la importancia de la oración, ¿no? La comunicación con Dios es lo que va a mantener viva nuestra fe. Por eso les decía, yo cuánto admiro el ejemplo de Jesús, después de atender tanta gente, tantos problemas, tantos gritos que le daban, tanta gente observándolo, criticándolo, y él terminaba su día orando, se iba a conectar su corazón con el corazón del Padre. Por eso queremos recalcar en este capítulo, oración es más que palabras. Bueno, yo pudiera agregar que es ese puente, ¿no? Como ese puente que te lleva a lo que estás buscando. Puede ser también sanidad, ¿sí? La oración tiene poder para sanar. Y yo creo que muchos hemos experimentado eso en carne propia y hemos sido también testigos de otras personas de el poder de la oración, cómo se manifiesta su poder sanador en nuestros cuerpos. Y pues ese puente que te conecta a la paz, a la tranquilidad, a saber que está obrando, ¿no? Como dice ese canto, no podemos ver, pero confiamos en que Él está obrando. Y la oración yo creo que es una de las herramientas del cristiano que no debe de faltar, no debe de faltar en ningún momento de nuestro día a día. Pues es sumamente importante como cristianos en nuestras casas inculcar ese tiempo de oración. Ese tiempo de oración, acá en la iglesia nos estamos esforzando por inculcar en los hogares que en cada hogar haya un altar de oración, que haya un tiempo de oración. Muchos nos han dicho, no, es que no sabemos orar. Vamos aprendiendo, vamos iniciando poco a poco, como dice, ¿no? El dicho, la práctica hace al maestro y conforme vamos avanzando con permanencia, vamos a ir creciendo, vamos a ir en ese proceso, pero es necesario que tengamos primero esa actitud de ponernos, de tener ese tiempo, ese rinconcito de oración en lo individual o como familia. Ese tiempo de oración en familia es importante para el crecimiento en nuestras familias, en nuestros hogares. Yo no quiero agregar, quiero preguntarles a ustedes, a Lidia y a Chava, que son papás, y también a la hermana Mireya, que son padres de familia. ¿Cómo como familia ustedes pueden darnos consejos para que las familias que nos escuchan y que no tengan el hábito de orar todos juntos con los hijos, con pareja? ¿Qué pueden hacer para que se vaya haciendo este hábito y puedan ir ellos tomándolo no como algo, uy, no es privado, sino que es también, la oración es un acto comunitario? Entonces, ¿ustedes qué recomiendan? Bueno, yo con los niños, fue algo muy, me voy a ir muy, muy atrás. Yo cuando leía la Biblia la leía como en silencio, ¿no? O sea, con la vista. Entonces, cuando yo ya estaba embarazada, yo empecé a leer la Biblia en voz alta.
¿sí? Y fue como una manera de que el bebé escuchara de la palabra de Dios. Ya empecé a orar también en voz alta, oraciones cortas dirigiéndome con Dios sobre mi bebé. Y ahora que ya crecieron, que ya están grandes y que saben que hemos procurado pues asistir a la iglesia, sí hemos fomentado el repaso de los textos bíblicos que aprenden en la iglesia, que lean al menos 2 versículos antes de dormirse y sobre todo orar con ellos. Oramos ahí con ellos antes de dormir, la oración dirigida hacia ellos sobre lo que han vivido. A veces no pregunto como un cuestionario, ¿y ahora qué hiciste? ¿Y qué pasó? A veces sí queda un tema de que, ay, la tarea tal, oye, ¿cómo tocó con esta tarea? Ah, pues me quedó bien, ah, qué bueno. Y es como que gracias Dios porque revisaron su tarea y le fue bien. O sea, de lo cotidiano, de lo que hacen a diario. O sea, que hacerlo como ese vivir, ¿no? O sea, como tú dices, no es un Dios lejano, no es algo solo para adultos o solo los domingos, sino que es algo diario. Y es algo que hemos fomentado, pues, en ellos. Y fue algo muy bonito el otro día, Ian está pasando ahí por unas crisis de enojo, de rabia. Entonces yo le decía, hay que respirar, Ian, contrólate. Y se me hizo muy bonito que Asael vino con la Biblia y dijo, ven, lee esto. Y era un versículo sobre la ira. Yo dije, wow, o sea, Dios está trabajando. Y no por ser pequeños, desacreditemos su capacidad. Entonces a mí eso dije, bueno, ahí está la enseñanza, ¿no? Ahí está lo que día a día estamos fomentando, de que a lo mejor yo no tengo la herramienta, pero en la palabra de Dios, lo hemos dicho, en la palabra de Dios está, la oración tiene poder. Ellos han experimentado, era lo que yo decía hace rato, la oración tiene poder de sanidad. Ellos saben, mamá, ora por mí, me duele mi pie. Ellos saben que la oración los va a curar. Entonces, pero porque estamos, ven, vamos, es que mamá me duele, ya fuimos al doctor, ya tienes medicina, ahora hay que pedirle a Dios que obre a través de la medicina. O Dios te puede sanar. Y eso es lo que dicen, mamá, hay que orar por esto, o hay que orar por mis abuelos porque está enfermo. Saben de eso, ¿no? Y que, como tú dices, como comunidad, o sea, como familia, ¿no? De que yo voy a orar por mi abuelo, vamos a orar. O sea, ya saben que de 2 o 3 la oración tiene poder. Es como nosotros lo hemos trabajado, no sé si Chava quiera comentar algo de lo que ha vivido y experimentado. No, yo creo que ellos saben y ya poco a poco van viendo que el ritmo de la vida de repente se nos hace difícil. Ahora que van a hacer esto, ahora van para acá, ahora van para allá. Y hay días en que terminamos muy, muy cansados los 4 Sí. y es de ellos que dicen, vamos a orar. Y ahí no, yo, al menos yo hacía quedando a medio, así como que ya unas últimas rayitas rojas, pues nos tenemos que poner a orar porque vamos a orar y van por Lidia, generalmente se dirigen más con ella, vamos a orar y ya, a veces yo me levanto que Lidia está ocupada con alguna situación de trabajo o algo, yo me levanto con ellos, pero no se les olvida a ellos, no se les ha olvidado. Y a qué quiero llegar al punto es el hecho de estar inculcándoles todos los días. Lo que dijiste, Mimi, es bien importante. El trabajo comunitario, ellos ciertamente lo han aprendido aquí en la casa, pero también lo ven ahí con sus abuelos de ambas partes, lo que es la oración, o con sus tíos o con sus tías, y saben, van aprendiendo lo que es la oración en la iglesia. Yo estoy muy agradecido, sumamente agradecido con Dios por los maestros que les han inculcado eso. Y es un trabajo comunitario, o sea, no es de nosotros nada más. Aquí nació, pero va germinando en cada punto donde han estado. Yo le agradezco mucho eso a Dios, muchísimo, porque cada uno ha puesto un granito en ellos para inculcarles esa disciplina o esa actitud de buscar a Dios en oración. Perdón, hermana Mireya, adelante, adelante. Ujú. Bueno, yo creo que es importante los hábitos. A veces, o por ejemplo en este tiempo, como que estamos un poco peleados con los hábitos. No es que hay que darle lugar al espíritu, a la espontaneidad, ¿verdad? A la sinceridad.
pero yo creo que no porque sea un hábito deja de ser sincero. Y, por ejemplo, ahora que ha avanzado tanto lo de la neurociencia, a mí me sorprendió mucho darme cuenta que cuando los niños llegan a la etapa de la adolescencia, ellos empiezan a tener una poda neuronal. ¿Qué significa eso? Que su cerebro va eligiendo, esto sí es importante, esto no es importante, esto sí es importante, esto no es importante. Y yo no sé, ¿verdad? Si ustedes han observado, los que ya tenemos mucho tiempo dentro de la iglesia, que nosotros veíamos como que llegaban al tiempo de la secundaria y empezaban a alejarse, a rebelarse. La iglesia los empezaba a perder. Y nosotros atribuíamos, es que el cambio de escuela, es que las malas amistades, es que las malas influencias. Y cuando yo me topé con esta realidad de que los adolescentes pasan por esa poda neuronal, dije, no eran la mala influencia, no eran los malos compañeritos, era que dentro del corazón de ese niño no enraizó lo suficiente el mensaje de la palabra de Dios, nunca lo consideró lo suficientemente importante, y cuando llegó el tiempo de que su cerebro iba a hacer la poda neuronal, ¡pum!, cortó lo que tenía relación con Dios y lo hizo a un lado. Y eso es porque no supimos, ¿verdad? Como padres, el hacerles el hábito o plantarles dentro de su corazón que enraizara realmente la fe en el Señor Jesucristo, porque pues sin fe en el Señor Jesucristo, pues ¿para qué oras? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué te congregas? ¿Para qué lees la Biblia? O sea, debes de tener esa fe en el Señor Jesús para hacer las cosas. Y es muy triste, ¿verdad? Que a veces somos negligentes como padres de no tener esa ocupación, más que preocupación, ocupación, de decir, yo tengo que crear en mis hijos hábitos espirituales, ¿verdad? Entonces, nosotros éramos de orar con nuestro hijo, lo primero que él escribió fue el Salmo 1, lo que él leía cuando empezó a leer, yo tenía una Biblia, que estaba así manchadita de deditos, porque cuando él empezó a leer, léeme la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que nosotros tengamos esos hábitos espirituales, no como una obligación, sino desde el punto de vista de que somos lo que amamos. Grábensela, chiquillos, somos lo que amamos. Y nosotros debemos amar, buscar el rostro de Dios. Y sí es nuestra responsabilidad como familia, y en un tiempo en que pues mucha gente dice, pues ¿para qué orar? Al fin que Dios sabe todo. Vuelvo a repetir, orar es el lenguaje de la dependencia. Orar cambia las cosas y debemos de orar porque Jesús oró. Si nadie más me recomendara orar, solo porque Jesús oraba, yo debo de orar, ¿verdad? Y que Dios nos dé gracia, ¿verdad? Para con nuestros hijos, pero detrás, ¿verdad? De querer poner en ellos hábitos que los acerquen a Dios, es muy importante el testimonio que nosotros les demos, el testimonio que nosotros reflejemos delante de ellos, como nosotros, y más los papás, los padres varones, cómo modelan al Padre delante de ellos para que en ellos haya ese anhelo de aprender de un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, ¿verdad? Si los padres terrenales son así, los niños van a querer conocer a ese Padre Celestial que te están diciendo es que es más bueno, mucho más bueno que yo, hijo, mucho más bueno que yo, entonces van a querer conocerlo. Entonces, en nosotros está, debemos de insistir, resistir y persistir, ¿verdad? Porque la lucha está muy difícil, y pues que Dios nos dé esa gracia para que nuestros hijos aprendan a amar a Dios, que llegue ese punto de que ellos amen a Dios y busquen a Dios por ellos mismos, no porque estamos nosotros de por medio, sino que ellos tengan también su búsqueda y su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Sí, Eso que dijo, hermana,
de Eres lo que ama, me gusta mucho. No sé si lo sacó de un libro, es que hace poco leí un libro que se llama así, y me llama la atención porque decía el autor, que en el mundo hay como estas liturgias seculares, como usted hablaba de hábito, ¿verdad? Y cómo los hábitos nos forman. Y este autor dice que también hay liturgias seculares, todos los hábitos los hábitos no son neutros, por ejemplo, el sentarse a ver el teléfono, el ponerse a ver una revista de esas de los artistas, todas esas cosas no son cosas neutras, sino dice de ser este autor que todos esos son actos litúrgicos que también nos forman de la misma, o nos deforman, se podría decir mejor, de la misma manera en que nuestros actos como de adoración o de oración, etcétera. Y entonces me llama la atención lo que dice usted, eso de que somos lo que amamos. Y si no nos formamos intencionalmente, dejamos que las liturgias mundanas nos formen y no intencionalmente. Actualmente, con tanto acceso tan fácil a la comunicación que tienen los niños, porque ese es otro aspecto que estamos viviendo ahorita nosotros, que nuestro hijo mayor ya está prácticamente en la adolescencia, tienen acceso a muchas cosas. Hemos o estamos haciendo todos los días así como que el doble, triple esfuerzo de orar con ellos y de fortalecer esos hábitos y hacerle ver que las cosas, que hay muchas cosas, mucha comunicación que tienen acceso que no es beneficiosa para ellos, es dañina, que lo vemos, le dejan tarea y empieza a meterse a páginas y los mismos maestros les van recomendando ciertas cosas y van descubriendo ellos que hay mucha facilidad y que pueden acceder a muchas cosas ya que a lo mejor a nosotros en nuestra época de nosotros nos costó trabajo y ellos ya tienen todo ese acceso fácil, libre y rápido, pero no todo les conviene y no todo, no son cosas saludables para ellos en ningún aspecto emocional, menos espiritual. Y eso es lo que ahora nosotros estamos tratando también con los adolescentes aquí en la iglesia, que en la oración también hay ese acceso total, pero todo lo que sea relacionado a la oración, esa cercanía con Dios, no hay ningún daño. Ahí no hay ningún daño, al contrario, hay reconstrucción, hay sanidad, hay identidad, porque cuando nos acercamos a Dios, nos recuerda quiénes somos, para qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Entonces, eso ahora también nosotros lo estamos aprendiendo con los adolescentes, con nuestro hijo, y por eso quisimos tratar este punto de la oración, porque creo que es un punto demasiado importante, ¿no? Vital, y consideramos que debemos tenerlo en nuestros corazones de manera individual, instituirlo como familia, como comunidad. No sé si hay algo más que quieran agregar ya para ahora sí terminar. Pues yo cerraría con una frase que me impactó desde que la leí hace muchos, muchos años, y es de Martín Lutero. Él dijo, si dejara de orar solamente un día, perdería gran parte del fuego de mi fe. Así es que oremos, oremos, oremos. Y como lo hemos dicho, no importa el lugar, no importa, estás parado con las manos alzadas, con las manos, debemos de llegar a un punto de que hagamos y esa frase es de mi autoría, está bonita, hagamos de la oración nuestra vida y de nuestra vida una oración. Bien. Armando, Mimi, no sé si quieren agregar algo más ya para terminar este tiempo. Yo quiero agregar dónde pueden ver nuestros episodios. Los pueden ver en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Discipulado Nazareno Internacional. En YouTube estamos como DNI Distrito Occidente y de la misma manera nos encuentran en Spotify para que lo puedan escuchar o mirar los videos. Así que es todo de mi parte. Gracias. Muy bien, oigan también,
pues pedirles de favor que comenten ahí cuando vayan saliendo los episodios, vayan comentando, ya sea en YouTube, en Facebook o en Spotify. Hay un correo que queremos compartir, discípulos en proceso, así tal cual, todo pegadito, discípulosenproceso@gmail.com. Sería muy importante para nosotros ver sus comentarios para ir mejorando ciertos aspectos de estos capítulos. Entonces les encargamos mucho que nos ayuden con sus comentarios, ¿sí? Y por hoy, pues damos gracias a Dios por este tiempo en el cual podemos platicar. Hermana Mireya, con el corazón, muchísimas gracias. Agradezco a Dios por tu vida. Para mí, en lo personal, ha sido un apoyo muy grande para nosotros. Siempre su palabra para mí es una palabra especial. Y doy gracias a Dios por la vida, por tu vida, por la vida de tu esposo. Muchas gracias. Gracias, Mimi. Quiero terminar leyendo nada más Filipenses 4:6-7. Dice, no se preocupen por nada. Amén. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esa es la palabra para cada uno de nosotros. Somos discípulos en proceso. Muchas gracias y nos vemos el próximo capítulo. Dios les bendiga. Gracias, Mimi, Armando. Gracias, Lidia. Gracias, hermana Mireya. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Adiós. Bye. Discípulos en proceso, un espacio donde buscamos crecer con la guía de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y crecer juntos. Una producción de Discipulado Nazareno Internacional, Distrito Occidente de México.